Bendito y glorioso Dios, amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, agradecidos por tu inmensa fidelidad. Padre amado, gracias porque nos permitiste vivir una semana más, Señor Dios, disfrutar de tus bendiciones, disfrutar de tus beneficios, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos, verdaderos son tus caminos, oh Rey de los ángeles. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te glorificará, Señor? Que solo tú eres santo. Oh Dios, te alabamos en esta tarde. Rendimos, Señor, a ti gratitud, exaltación, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, tu misericordia nos sustenta y nos sostiene, oh Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. Hoy es día para darte honra y gloria, Señor. Hemos disfrutado de tus beneficios. Nos hemos deleitado en tu inmenso amor. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Si tú has sido fiel, oh Dios, con nosotros. Cada día, Señor, te has manifestado a nuestras vidas, bendito Rey. Recibe la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Este es el momento, Señor, del encuentro contigo, Dios. Yo sé que tú estás atento a nuestras oraciones. En esta noche son, Señor, de gratitud, de exaltación, porque reconocemos, Señor, tu grandeza, porque tú nos has colmado de tus beneficios. Aquí estamos, Señor. Oh Dios, te bendecimos y te alabamos. Pedimos, Señor, que te glorifiques de una manera especial en cada una de nuestras vidas, Señor. Allá en la vida de cada uno de aquellos que a la distancia, Señor, nos ven y se conectan, Señor, primeramente contigo, Dios, porque en este servicio, porque en este lugar, Señor, solamente te damos a ti la honra debida a tu nombre. Te alabamos en la hermosura de tu santidad. Te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la adoración y la exaltación. Aleluya. Gracias te doy por cada uno de los hermanos. Gracias por los niños, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque son muchas las cosas por las cuales nosotros podemos levantar la voz y darte a ti la adoración y la exaltación. Señor, bendícenos en esta noche. Concédenos, Señor, ese privilegio, Dios, de levantar nuestra voz para adorarte en espíritu y en verdad. Tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero ser una de ellas, Señor. Oh Dios, yo quiero que esta congregación sea una congregación que te alabe con adoración y gratitud. Aleluya. Oh Dios, recibe la alabanza, recibe la adoración. Aleluya. Bendito seas, Señor. Santo eres, Dios. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo.
con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, oh Cristo. Nombre sin igual. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres nombre sobre todo nombre, Señor. Exaltamos tu nombre sin igual, Señor. Exaltamos tu presencia cada momento, Padre. Exaltamos tu nombre sin igual. Te damos honra, gloria, alabanza. En esta tarde de acción de gracias, Señor, te damos toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, recibe toda la adoración, recibe todo el honor, Padre. Tú mereces ser adorado, tú mereces ser exaltado. Tu presencia es lo más importante en este lugar, Señor. Tú eres más importante y el más importante, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia no viene simplemente callada, Señor. Gracias porque tu presencia no está callada, porque tu presencia no está aquietada, porque tu presencia viene con tu luz, porque tu presencia viene con tu palabra, y gracias a tu palabra nosotros somos edificados. Hemos venido para darte la gloria, hemos venido para darte alabanza, pero hemos venido para oírte también, Señor. Por eso te pedimos en esta tarde, como decía el salmista, aleluya, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte. Envía tu luz
exaltarte, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor. Te damos gloria, te damos loor, te damos alabanza, te damos adoración. Oh Dios, Dios mío, te alabaré en mi vida, te alabaré, como decía el salmista, en la hermosura de tu santidad, en la hermosura de tu santidad, en lo grande de tu firmamento, en todo lugar de la tierra, en todo lugar donde estoy, quiero alabarte, en todo lugar y en todo momento, quiero darte gloria, quiero darte alabanza, quiero darte adoración, Señor. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser alabado. Gracias porque has cambiado mi lamento en baile, gracias porque has cambiado el lamento de tu pueblo en baile, en danza, y por eso te queremos alabar, Señor. Por eso te queremos alabar, Padre de la gloria, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Aleluya, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Digno eres de ser alabado, digno eres de ser exaltado. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, Señor. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad,
las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tú eres, santo tú eres, glorioso eres tú, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti y siempre quiero tener sed de ti. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo, porque Jehová nuestro Dios Todopoderoso reina para siempre, reina. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de alabarte, de glorificarte y de exaltarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande de alabar tu nombre. Aleluya, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden sentarse un momento. Amén. Saludamos muy especialmente a quienes nos observan desde la distancia. Ayer alguien me expresaba con desesperación y decía: ore por mí, por favor. Sé que esa personita se conecta todas las tardes. Es una persona muy allegada a nosotros como familia. Amén. Y decía: por favor, ore por mí. Y yo pensé que le estaba pasando algo especial. Digo: no, tengo deseos y sed de Dios. Necesito de Dios. Amén. Dijo: y cada vez que estoy en los cultos con ustedes, siento temblor. Digo: siento que corre un frío sobre mí y temo. Dios bendiga a esa personita. Gloria a Dios. Dios lo bendiga en esta noche a todo aquel que está con nosotros, que son parte de esta iglesia, pero que están a la distancia. Quisiéramos abrazarlos, quisiéramos decirles gracias por estar aquí, pero que no se puede. Hermanos, vamos a orar por ellos. Amén. Vamos a levantar un clamor, bendiciéndolos, pidiendo al Señor que intervenga allá en sus vidas, que se manifieste sobre ellos. Tal vez no pueden expresar lo que están sintiendo, pero sé que hay una necesidad muy grande en ellos. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Tú nos tienes aquí tan privilegiados, oh Dios, de tener este lugar, Señor, de abrir las puertas de esta casa todos los días para venir ante tu presencia, Señor, oh Dios. Cuántos desearan estar aquí con nosotros, pero no pueden, oh Dios. Pero en esta hora, Señor, te agradecemos por los medios de comunicación, Señor, porque nos acortan distancias, porque hacen, Señor, que nos comuniquemos con ellos, Señor, que nos veamos, oh Dios, y que podamos expresar el amor que tú has derramado en nuestros corazones, Señor, por esas personas amadas, oh Dios, y aún por aquellos que quizás lo estén necesitando en esta tarde, Señor. Nos colocamos en la brecha a pedir tu bendición sobre esas vidas, Señor. Hay hambre y sed de ti, Padre amado. Hay anhelo de que tú te glorifiques, Señor, en este momento, Señor. Tu mano de poder se extienda para sanar, para libertar, para quitar toda angustia, toda depresión, toda aflicción, Padre amado, para bendecir en gran manera, Señor, esa personita que ayer me expresaba, Señor, que estaba aquí con nosotros, aunque desde la distancia. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor, aquellos hijos, oh Dios. Yo puedo decir que son nuestros hijos.
queremos, porque los amamos, Aleluya. porque los hemos Gloria a tu conocido, nombre, Señor, desde hace mucho Gracias, tiempo, Señor. Padre amado, Gracias, porque Señor. nacieron en tus Aleluya. caminos, Gracias, Señor, Rey. a través Gracias, de Rey de este Reyes y ministerio. Señor de Señores. Bendícelos en gran manera, Señor, allá a la distancia. Gloria Y a tu así nombre, mismo, Señor. Señor, a los Aleluya. hermanos que no están aquí en Gracias, esta Padre. noche con nosotros. Gracias, Padre Extiende tu Santo. mano, Señor, Glorifícate, para Señor. derramar bendiciones Gracias, sobreabundantes. Y Aleluya. ahora te pedimos, Gloria a tu Señor, nombre, que tú Señor. nos des tu Aleluya, palabra, Señor. Señor. Hemos venido En el nombre de sedientos de Jesús. escuchar tu Amén, voz. Señor. Bendice a tu Aleluya. siervo, En el Señor, nombre de Jesús. que va a traer tu Aleluya. palabra, Padre Gloria a tu amado. nombre, Señor. Úngele, Señor. Aleluya. Oh Dios, Gloria a tu nombre, ayúdale, Señor. Señor, a Gloria exponer, a tu Padre nombre, amado, Señor. esa palabra que tú has Maravilloso puesto, eres que le tú. has revelado, Aleluya, que tu Señor. Espíritu Bendito Santo tu se santo y manifieste precioso nombre de una por manera siempre. poderosa Glorioso, en medio de nosotros, Rey Señor, soberano y por medio de maravilloso, tu aleluya. palabra, en el Gracias, poderoso Señor. nombre de Cristo Aleluya. Jesús. Gloria a Amén Dios. y amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados, Gloria a y el Dios. pastor Rupert con nosotros Amén. para compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Damos gloria en esta ya casi noche, amén. Gloria a Amén. Dios. Por permitirnos estar en su casa, Gloria a Dios. por poder estar recibiendo esta maravillosa bendición, hermano. ¿Cuántos se gozan? Amén. Gloria a Dios. Como decía la sierva de Dios, saludamos a los que a través de las redes sociales Amén. están atentos a esta palabra, están atentos a la bendición que desde este lugar se imparte. Dios los bendiga, y yo sé que cuando disponemos nuestro corazón para buscar al Señor y para oír su palabra, Él hace grandes cosas con cada Amén. uno de nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos en esta tarde maravillosa, amén, a disponer nuestro corazón, aunque yo sé que aquí el Señor nos ha dado ese privilegio de tener siempre ese corazón y ese sentir tan receptivo para la palabra, ¿cierto? Amén. Amén. Yo le voy a invitar, mi amado hermano, para que tome la palabra de Dios en esta noche. Amén. Amén. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 13, gloria a Dios. Amén. Y vamos a mirar del verso 47 al verso número 50. Gloria a Amén. Dios. Amén. Bueno, Dios nos ha venido hablando acerca de este tema, ¿cierto? Amén. Amén. Gloria a Bueno, Dios. yo no les voy a decir que lo hago Gloria a por Dios. seguir el orden, no, sino que en cierta ocasión estaba aquí y el Señor me habló esta palabra, amén, y yo dije, pues será para compartirla, amén. Amén. Y cuando sabemos que el Señor está en el asunto, entonces el Espíritu Santo siempre nos va a guiar. Amén. 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 Yo sé que es una palabra bastante extensa y que da para muchas enseñanzas, pero yo voy a dar lo que el Señor me dio en esta tarde. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos allí, amados hermanos. Amén. Capítulo número 13, Evangelio de Mateo, versos 47 al 50. Vamos a leerlo a una sola voz, Amén. con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento y estamos cómodos en esta. Bendito sea el Señor. Amén. Señor, vemos aquí el Señor enseñando, ¿cierto? Amén. Como Amén. hemos visto en las enseñanzas pasadas, siempre usando parábolas, ¿cierto? Para transmitir una enseñanza. Todos sabemos, amado hermano, que esta enseñanza que el Señor trazaba, amén, a través de esta enseñanza Él explicaba cómo sería ese momento del juicio final. Amén. Amén. Porque así es, hermano.
Porque dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? El que ha de venir, vendrá. Amén. Por eso es importante que cada día nosotros, la iglesia, esté preparada. Amén. Amén. A la final trompeta, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y es muy importante, querido hermano, que nosotros estemos cada día apercibidos. Amén. Estemos cada día, bendito sea el Señor, cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. 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 Y el Señor enseñaba esto, como ha enseñado a través de muchas parábolas, porque el deseo de Él es que la iglesia, sus hijos, amén, Amén. podamos recibir de Él esa enseñanza pura, hermano, porque a la postre es esta palabra la que nos va a conducir a ese reino de los cielos que todos anhelamos, amén, Amén. y al cual muchos quieren llegar. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Todos sabemos, hermano, que el día del juicio vendrá. Amén. Amén. Si hay algo de lo cual usted y yo estamos claros, y la iglesia del Señor, es que ese día llegará, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará y ella se cumplirá. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y a través de esta parábola también Él demostraba o mostraba, amén, lo que acontecerá en aquel, oiga bien, en aquel o en aquellos que ese día, cuando acontezca, amén, no se hayan arrepentido verdaderamente, hermano, porque realmente dentro de las iglesias hay muchas vidas, muchas almas que aún no han nacido de nuevo. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Y en ella también podemos ver las consecuencias terribles. Amén. Consecuencias terribles de no aceptar el llamado de Dios. Por eso, si hay alguien a la distancia que nos está escuchando en esta tarde, qué bueno es que en esta hora usted abra su oído y su corazón para escuchar Amén. el llamado de Dios. Amén. Porque no escuchar el llamado de Dios puede traer no solamente sobre aquellos que estamos dentro de la iglesia, sino aquellos que están afuera, consecuencias nefastas, terribles. Amén. El no escuchar el llamado de Dios, el negarse a recibir este evangelio, hermano, creer en este evangelio, puede tener una consecuencia determinante hasta la eternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Y el Señor estaba narrando esta parábola sobre el juicio final. Amén. Y como todos sabemos, siempre usaba, amén, esos ejemplos, esas ilustraciones maravillosas. En ciertas ocasiones muchos no podían entender estas parábolas, ¿cierto? Y Él tuvo que a sus discípulos darles, ¿cierto que sí? Amén. Esa enseñanza profunda de lo que realmente Él quiso enseñar. Amén. 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 Pero usted y yo tenemos este privilegio, hermano, de poder recibir acá en la iglesia estas enseñanzas que han sido reveladas, amén, y que son para nosotros de un gran valor, Amén. Amén. porque es lo que trasciende para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Y yo quería ilustrar un poco esto porque vemos que el Señor usa la imagen de esa actividad que era muy común en esa época, que era la pesca. Si bien todos sabemos, muchos de los discípulos del Señor, esa era su actividad, su trabajo, eran pescadores. Amén. Amén. Podían indagar acerca de las maneras que cómo pescaban en aquellos tiempos, y habían una cantidad de maneras de cómo pescar. Pero el Señor ilustra esta actividad poniendo como ejemplo la red. Bendito sea el Señor. Y la manera en cómo se usaba para poder pescar. Amén. Amén. Esta era la actividad económica más trascendental de la época. De hecho, quien tenía, gloria al Señor, estos elementos de pesca, las barcas, las redes y todo esto, podía considerarse que era una persona que tenía una buena empresa. Amén. Bendito sea el Señor.
ya que era, gloria a Dios, la actividad económica más floreciente. De ella dependían muchas familias, por decir así, la nación, para sustentar no solamente económicamente, sino también llenarse físicamente, obtener el alimento. Amén. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor usaba esta figura, amén, de la pesca. ¿En qué consistía? Las redes eran subidas a las barcas. Amén. Estas barcas, yo creo que algunos, de pronto yo tuve una oportunidad de ir a pescar y las atarrayas que usaban tenían unas aplumadas. No sé si algunos de los hermanos saben o los que conocen de pesca. Amén. Esas atarrayas tenían unas, mi papá le gustaba mucho la pesca. Tenían unas plomadas que hacía que esa atarraya se sumergiera totalmente para de esta manera poder atrapar a los peces que estaban allá. Esto consistía de esta manera. Subían aquellas redes, eran redes muy grandes, las subían en las barcas. Y cuando estaban allí en la mitad del mar o en los lugares más profundos, las lanzaban. Y luego empezaban a moverse en esas barcas de modo que iban sacando, iban arrastrando hasta la orilla. De esa manera lograban sacar todos aquellos peces que cayeran en esa red. Amén. Yo creo que me estoy haciendo entender, ¿cierto? En Colombia algunas redes de esas las llaman trasmayo. Trasmayo, sí señor. Y eso lo usan allá en el río Magdalena, en las ciénagas grandes, de hecho hasta en el mismo mar. Sí. Porque en este caso, muchos de la actividad económica allá en Israel era en el mar. Amén. Porque todos sabemos que Israel no tiene afluencia de muchos ríos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y el Señor ilustraba de esta manera esta actividad haciendo semejanza al reino de los cielos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo podía mirar y entender de que la red, aquella red, amén, es el reino de los cielos. Amén. Amén. Ese reino de los cielos que está abierto para todo aquel que quiera creer. Para todo aquel que disponga su corazón para creer en el Evangelio. Amén. Para creer en que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el único Salvador, porque la palabra de Dios lo dice. No hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podemos ser salvos, sino en Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y esa red, Él lo hacía semejante. Por eso ahí la palabra dice, gloria a Dios. Asimismo el reino de los cielos es semejante, o sea, parecido, igual. Amén. ¿A qué? A una red. Gloria al Señor. Cuando nosotros miramos esta red, cuando nosotros podemos observar el reino de los cielos, para el reino de los cielos no hay ningún tipo de acepción de personas. Amén. Amén. Eso es definitivo. Gloria a Dios. El reino de los cielos está abierto para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Para todo aquel que está dispuesto a rendir su vida al Señor. Para todo aquel que está dispuesto a obedecer y a vivir una vida apartada del pecado en obediencia a Dios y su palabra. Amén. 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 Siempre el reino de los cielos está abierto. A Él se tiene acceso, hermano. Bendito el Señor. Y esa red era semejante a esto. Amén. Pero también esa red se refiere, bendito el nombre de Cristo, al mismo evangelio que hoy estamos predicando y que todos los días por la misericordia de Dios desde este lugar se transmite y se comparte. Y no solamente a través de esta predicación o de la predicación acá en el templo, sino a través de las redes sociales. Vemos que el pastor también está predicando, la pastora, están enviando palabra de Dios a muchos lugares, ¿cierto que sí? Amén. Amén. Ese evangelio. Y al igual que esa red, que es esa herramienta del reino, podemos decir en esta tarde, mi amado hermano, que el evangelio es esa herramienta que el Señor ha dejado para que la iglesia, para que usted y los que hemos creído en el Señor podamos compartir esta bendición de salvación a todo el mundo. Amén. 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 Romanos 1:16 dice, el apóstol Pablo escribiendo,
Gloria al Señor. Si alguien le encuentra, lo puede leer, pero dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. El Evangelio es algo tan maravilloso, hermano, que tiene la capacidad de transformar y cambiar. Es que el Evangelio es poder de Dios. Amén. No solo para transformar y cambiar la vida del ser humano, sino para darle salvación. Dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios a través de Jesucristo nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces el Evangelio es una responsabilidad, pero también es un gozo. Hoy tenemos este privilegio de estar compartiendo este Evangelio con gozo, con alegría, hermano, pero también con una dicha muy grande en el corazón, porque no nos avergonzamos de este Evangelio que un día recibimos en el corazón, que un día creímos y nos transformó y nos cambió y hoy nos tiene gozando de las riquezas celestiales. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Amén. Mateo 24, 14, también dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, que es muy conocido, amén, por todos. Este versículo, gloria a Dios, yo lo uso mucho. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Y será predicado, ¿cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy se está predicando este evangelio en todo el mundo, Amén. hermano. Amén. Hoy ya no hay excusa para nadie. Amén. A través de las redes sociales, a través de la tecnología, hermano, que el Señor nos permite tener uso en este tiempo, este evangelio se ha dado a conocer y será predicado este evangelio del reino, porque es el evangelio del reino de los cielos en todo el mundo para testimonio a quién, a todas las naciones. O sea, podemos decir, hermano, que cada vez que la palabra de Dios es predicada es como cada vez que se lanza esa red. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Amén. Cada vez que usted, hermano, abre sus labios, su boca, para proclamar la palabra de Dios, usted está lanzando esa red. Amén. Por eso no deje de lanzar la red. Gloria a Dios. La red hay que lanzarla. Estamos viviendo tiempos finales. No podemos tener la red allá colgada sin usar. Tenemos que usar la red. Tenemos que lanzar el evangelio para que así sea predicado este evangelio, hermano. Para que a través de la predicación de la palabra muchos puedan llegar rendidos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Muchos puedan alcanzar realmente ese reino celestial, ese reino de los cielos del cual mucho se habla, hermano. Pero que yo sé que muchos o muy pocos van a poder entrar. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Esa es la herramienta que usted y yo tenemos, iglesia. Amén. Predicar el Evangelio de Cristo. Predicar estas buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Esa es la red que el Señor nos ha dado. Amén. Y allí la palabra nos dice que esa red que es echada cuando va allí a lo profundo del mar, ¿cierto? Porque ahí lo dice. Esa red que echada en el mar. Amén. Cuando miramos el mar, estamos mirando o haciendo alusión a las naciones de la tierra. Amén. Amén. A los pueblos. Amén. A las vidas. Gloria a Dios. Mateo 28. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Por tanto, es un mandamiento, ¿no? Por tanto, id y a ser discípulos ¿a quién? Mira, hermanos, tenemos un mar completo para predicar la palabra. Amén. Tenemos una tierra completa para predicar la palabra. No hay Amén. límites, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como les decía hace un momento, hoy a través de las redes sociales podemos llegar hasta el lugar más remoto de la tierra. Amén. Amén. Y el Señor dice acá, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Mire cómo a través del Evangelio se puede enseñar el reino de los cielos. Amén. Se puede transmitir, hermano, la enseñanza y el camino por el cual aquel que cree puede tener acceso a ese reino. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso es importante, hermano, que cada día la iglesia esté muy, pero muy afilada en la espada que es la palabra. Amén. Porque hay muchos que están enseñando un evangelio que no conduce al reino de los cielos. Amén. Hoy muchos están entregando doctrinas erradas. Hoy muchos están entregando un mensaje, amén, que lo único que está haciendo en este tiempo es distraer la iglesia. Amén. Cuando lo que en este tiempo se requiere, hermano, es dar un mensaje certero. Amén. Un mensaje conciso, porque yo creo en la certeza de la palabra. Amén. La palabra de Dios no se pone con rodeos, hermano. La palabra de Dios no está allí teniendo términos intermedios. En la palabra de Dios al pecado se le llama pecado, a la santidad se le llama santidad, a la pureza se le llama pureza. Amén. Bendito sea el Señor. Y es muy importante, iglesia, que este mensaje sea transmitido enseñando no lo que a nosotros nos parece, sino como dice aquí la palabra, que guarden todas las cosas que ¿quién mandó? El mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y de esta manera Él va a estar con nosotros todos los días. Dice aquí la palabra, ¿hasta cuándo? Hasta cuando ese día de juicio, que es el fin del mundo, llegue. Amén. Amén. Gloria al Señor. Marcos 16:15. Alabanzas al Cordero. Amén. Gloria a Dios. Marcos 16, verso número 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Cuánto les gusta predicar la palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí tenemos promesas de que el Señor va a llevar a predicar a otros lugares, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, hermano. O sea, hoy como iglesia, hermano, no tenemos nosotros ninguna excusa de cumplir con esta gran comisión. Tenemos los medios, ¿cierto que sí? Amén. Y tenemos aquí en la comparación un mar muy grande que es toda esta tierra y las naciones para compartir el evangelio. Amén. Amén. De hecho, no tenemos necesidad de salir tan lejos. Hay muchas vidas, ¿cierto? A nuestro alrededor, a nuestro entorno, a las cuales podemos transmitirle el mensaje, darles esas buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Miraba aquí entonces que esto también significaba el mar. Amén. Pero dice aquí la palabra, allí donde estamos mirando, que recoge de toda clase de peces. Por eso yo les hablaba de que en el Evangelio no hay ningún tipo de acepción. Amén. Amén. Que cuando la red es lanzada, esa red tiene la capacidad de recoger todo tipo de peces. El Evangelio es para todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Recoge toda clase de peces. Y dice aquí, y una vez llena, amén, la sacan a la orilla y sentados. Amén. ¿Qué podía yo ver? En la actividad que realizaban allí aquellos pescadores, cuando aquella red llegaba a la orilla, allí se sentaban, hermano. Amén. Allí se sentaban y empezaban, a mí el Señor me decía de esta manera. Amén. Después de un arduo trabajo empezaban allí a escoger y a mí el Señor me decía, eso se llama control de calidad. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque aquí, así como aquí dice la palabra, dice, una vez llena, ¿cierto que sí? Una vez llena. Dice, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno ¿en qué? En cestas. Y lo malo lo echan ¿dónde? Fuera. Afuera. O sea, a mí el Señor me decía, esto es un control de calidad. Amén. El Evangelio es para todo el mundo. En la red del Evangelio pueden caer muchas peces, pueden caer muchas vidas, pueden caer muchas. Amén. Pero Dios me hablaba en esto. Iglesia, Dios tiene su propio control de calidad. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dice aquí que lo bueno, amén, lo recogían en cesta.
Y cuando yo buscaba esta palabra bueno, amén, mire que me encontré con una sorpresa muy grande. Pues uno diría, bueno, debe ser alguien que practica la bondad, ¿cierto? Que es bueno, que esto. Pero ¿sabe qué me encontré con el significado de esta palabra bueno? Que es alguien honroso, Amén. que es honorable, que es hermoso, que es de un alto precio y que tiene una hermosa apariencia. Amén. Amén. O sea, cuando Dios dice, porque esto es para el fin de siglo, de los tiempos, ¿cierto? Cuando Dios dice que sacan lo bueno y lo recogen en cesta, yo entendía, amén. Oye, hermano, que aunque muchos, dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Amén. Que Dios va a escudriñar, amén. Dios va en aquel día, amén, va a revisar a cada creyente, hermano. ¿Sí lo cree usted? Amén. Amén. Dios va a usar ese control de calidad así como el Señor me lo puso a mí, amén. Pero va a revisar a cada creyente, a cada uno, hermano, gloria al Señor, para ver si es aprobado o no es aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mire, aquí estaban haciendo ese control de calidad. Dice que los buenos peces, ¿cierto? Lo que era bueno, gloria al Señor, lo reservaban en unas cestas, ¿cierto? Pero lo que era malo, ¿dónde lo echaban? Afuera, o sea, esto no vale, esto no nos sirve, esto no, ¿cierto? No me aporta, esto no, amén. Amén. Pero lo bueno, lo que es honroso, amén, lo que es de buen precio, lo que es honorable, hermano, lo reservaba. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Juan capítulo número 5, 29. Alabanzas al Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. Yo creo que más claro no puede ser, ¿cierto? Amén. Dice aquí la palabra, y los que hicieron, ¿qué? Bueno. Somos llamados a qué, hermano? Hacerlo bueno. A hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Le es pecado. Somos llamados a dar buenas, Buenas. amén, Buenas obras. buenas obras. A dar buenos, ¿qué? Frutos. ¿Cierto que sí? Amén. Y aquí dice, y los que hicieron lo bueno, ¿saldrán a qué? A resurrección de vida. Amén. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de qué? De condenación. Amén. Amén. O sea, aquellos que son recogidos en la red y que son aprobados por Dios y echados en la cesta, amén, serán, como dice aquí la palabra, saldrán a resurrección. ¿Para qué? Para vida. Vida eterna. Reino celestial. Amén. Reino de los cielos. Pero los que no, hermano, lamentablemente, La resurrección de condenación. a resurrección de condenación, hermano. Aquí es condenación eterna. Amén. Dios nos guarde. Amén. Amén, hermano. Dios nos ayude cada día, hermano, a ser aprobados por Él. Amén. Que cuando Él nos revise, hermano, podamos dar esa talla de calidad. O sea, el Señor. Es muy importante, iglesia. Y Dios, yo sé que Dios en este tiempo, hermano, está revisando a la iglesia. Está pasando revista, hermano. Gloria al Señor. Amén. Amén. Porque si hay algo de lo cual yo tengo claro, amén, es que al cielo no entrará nada inmundo. Amén. Amén. Efesios capítulo número 5. Verso número 5. Amén. Amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. 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 ¿Qué pasa, hermano? Dice aquí la palabra, porque sabéis esto,
que ningún fornicario o ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. 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 O sea, es muy importante, hermano, de que cada día, como dice allí Apocalipsis, el que es santo santifíquese cada día más. Amén. Amén. Porque, hermano, Dios va a separar. Amén. Dios va a apartar lo bueno y lo malo, lo echará fuera. Amén. Por eso es cada día más importante, hermano, que la iglesia permanezca en pureza, en santidad. Amén. Pastor, algo que pues ahorita esto me impacta muchísimo porque dice, da un listado, ¿no? Sí, amén. Ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, no hay esperanza para este tipo de personas. Y cualquier mensaje que dé esperanzas a este tipo de personas es equivocado, y lo dice el próximo versículo, Sí. que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. O sea, predicar algo que dé esperanzas a este tipo de personas son palabras vanas y produce ira. Amén. Así es. ¿Y cuál es el llamado en esta noche? Como dice Hechos 3:19. Amén. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Si nuestra vida, si en la iglesia no hay un arrepentimiento verdadero, hermano, Amén. bendito sea el Señor, estamos totalmente en nada. Amén. 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 Porque es importante, es apremiante que cada día nosotros, hermanos, tengamos una vida limpia y clara delante del Señor. Amén. Hoy quizás hay muchos a los cuales les han predicado un evangelio en el cual les dicen: no, usted viva como quiera, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. No, olvídese. Amén. Olvídese que no es así. Usted puede recibir el perdón de Dios, pero si usted no se ha arrepentido y no se aparta del pecado, sea cual sea, porque todo lo que va en contra de Dios es pecado. Amén. 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 Si usted y yo no nos arrepentimos de toda práctica pecaminosa, no vamos a tener herencia en el reino de los cielos, ni vamos a tener derecho. Por eso Él lo dice aquí muy claro. Hoy hay muchos mensajes, hermanos, donde a la gente no se les está amonestando acerca de las cosas que a Dios desagradan. Hoy hay orgullo, hay vanidad, hay altivez, hay arrogancia en el pueblo de Dios. Hay muchas cosas, hermano, aún hasta palabras deshonestas, hermano, y todo el mundo está creído y confiado que de esta manera van a alcanzar el reino de los cielos, pero no es así. Porque Dios sí tiene un control de calidad. Y lo que yo sí tengo claro, hermano, es que al reino de los cielos no va a entrar nada inmundo. Amén. Amén. Y Apocalipsis lo dice, 21:27. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 21:27 dice la palabra del Señor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Más claro no puede ser. Amén. Amén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Por qué? Porque es que nuestro Dios es santo, santo, santo. Amén. Amén. Y vive en la pureza y habita en la santidad. Bendito el Señor. Y la Biblia dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué está escrito en ese libro, hermano? Todo lo que usted y yo hayamos hecho, toda la manera en la cual usted hayamos vivido, toda la manera en la que usted y yo hayamos sido fieles a Dios, nos hayamos guardado para Él. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Por eso dice allí la parábola: lo bueno lo recogerá en cestas, pero lo malo lo echará ¿dónde? Afuera.
¿Por qué, hermano? Porque es que al cielo no va a ir nada malo. Amén. Al cielo solo van a ir cosas buenas. Amén. Y como el mismo término lo decía. Amén. Lo bueno heredará el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Al cielo no entrará nada inmundo, gloria al Señor. Amén. Y el mismo Señor, amén, a través de esta parábola está enseñando de que en ese momento habrá una separación. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Cuántos quieren estar allá en la cesta? Yo quiero estar en esa cesta, amén, hermano. Que cuando el Señor pase en la revista diga, sí, tú eres buen siervo fiel. Amén. Amén. Yo quiero estar allá, hermano, gloria al Señor. Amén. Mire lo que dice Mateo 25. Gloria a Cristo Jesús. Mateo capítulo número 25. Este es muy conocido y tiene mucho que ver con lo que estamos hoy aprendiendo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Verso 31. Está hablando del juicio, ¿a qué? El juicio de las naciones. Dice la palabra. Vamos a leer hasta el verso número 34. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lean el 32. Y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, ¿a dónde? A su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? Que en ese juicio, ¿no? Amén. El mismo Señor va a hacer ¿qué? Separación. Amén. La misma situación que nos presenta la parábola de la red. ¿Cierto que sí? Amén. Habrá una separación. Amén. Y dice aquí la palabra que serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas De los cabritos. de los cuantas son ovejas. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque si hay algo de lo cual, hermano, tenemos que decir es que hay muchas cabritas, ¿cierto? Amén. Y lamentablemente esas cabritas serán separadas. Porque si hay algo que yo tengo claro es que el Señor al reino de los cielos va a llevar esas ovejitas. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y separará. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Gloria a Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Qué dice? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. Es que el reino de los cielos es para aquel que persevera. Amén. El reino de los cielos es para aquel hermano que obedece la palabra de Dios. Amén. El reino de los cielos es para aquel hermano que vive una vida agradable delante del Señor. El reino de los cielos es para aquel que se niega a sí mismo, amén, y empieza a vivir una vida, amén, conforme a la palabra, conforme al mandamiento que Dios nos ha entregado. Amén. Amén. Por eso si en la iglesia no se obedece la palabra de Dios, si usted y yo somos renuentes a obedecer la palabra de Dios, entonces usted y yo no vamos a tener derecho, hermano, a heredar ese reino. Usted y yo no vamos a tener derecho. Por eso es más apremiante, como dice la palabra, que atendamos hoy las cosas que hemos oído. Bendito sea el Señor. Amén. Mira, hermano, qué importante es que nosotros, como iglesia, hermano, tengamos muy claro esto. Gloria al Señor. De que Dios está y va a levantar una iglesia limpia, sin mancha, Amén. sin arruga. Amén. Una iglesia pura, una iglesia adornada de buenas obras, una iglesia, hermano,
que ame la pureza, que ame la santidad. Amén. Bendito sea el Señor. Una iglesia instruida, amén, enseñada a través de esta santa palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Él va a hacer separación. De eso no hay ninguna duda, hermanos. Yo tengo claro por la palabra de que el Señor mismo va a hacer separación. Amén. Amén. Va a usar, así como el Señor me lo decía, ese control de calidad. Y ahí mirará quién es aprobado y quién es digno de entrar y recibir ese reino de los cielos. Amén. Amén. Por eso la predicación del mismo Señor y aún de Juan el Bautista era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Amén. Amén. Porque es que si no lo hay, hermano, gloria a Dios, no hay derecho. Una vez decíamos con el pastor: sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. Reino del cielo. Amén. Y eso es una gran verdad. Bendito sea el Señor. Amén. Apocalipsis capítulo número 1. Apocalipsis capítulo número 1. Gloria a Dios. Verso número 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Amén. Vendrá, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y todo ojo le verá, hermano. ¿Cierto que sí? Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Gloria a Dios. Cuando podamos, amén, ser arrebatados, ¿cierto? Gloria al Señor. Cuando podamos decir: hemos obtenido aquello por lo cual hemos luchado, ¿cierto? Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Porque esto pasará, hermano. Hoy más que nunca podemos saber que Cristo está pronto. Gloria a Dios. Que la venida del Señor es eminente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo número 3. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Y no borraré su nombre del rey del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? Tus ángeles. De sus ángeles. Amén. ¿Qué dice allí? Ahorita vamos allá a mirar la parábola. Amén. El que venciere, hermano. Gloria al Señor. El que venciere, hermano. Bendito sea el Señor. No nos podemos dar por vencidos. Amén. Amén. Hay que cada día perseverar, iglesia. Bendito sea el Señor. Porque sabemos cuál es nuestra recompensa. ¿Cierto que sí? Sabemos cuál es la recompensa de parte del Señor. Por eso animémonos más en esta noche. Amén. A servir y agradar al Señor. Amén. Amén. A vivir para el Señor. Gloria a Dios. Porque sabemos que hay una recompensa de parte del Señor. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 20, verso número 15. Dice la palabra de Dios. 25. 20:15 dice. Dice, pastor. Léalo, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Lamentable, ¿cierto que sí? Lamentable, hermanos y hermanos. Cuando el Señor envió a aquellos 70 a predicar, les dio potestad de hacer muchos milagros y muchas señales, ¿cierto? Pero cuando ellos regresaron, llegaron muy alegres y muy contentos de ver cómo aún los demonios se sujetaban en su nombre, ¿cierto? Pero ¿qué les dice el Señor? Amén. Que no se alegraran por esto, ¿cierto? Que se alegraran porque sus nombres estuviesen escritos ¿dónde? En el libro de la vida.
Bendito sea el Señor. Hoy muchos hermanos están alegres, ¿cierto? Porque hacen una u otra cosa para el Señor, hermano. Pero la pregunta es, ¿están escritos sus nombres en el libro de la vida? ¿Sí están reconocidos y aprobados por Dios, hermano? Amén. Bendito sea el Señor, iglesia. Ahí es donde nosotros debemos meditar. Amén. Amén. Porque es allí, hermano, donde nosotros debemos tener muy claro el llamado que nos ha hecho el Señor a salvación, a vida eterna. Amén. 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 Y dice aquí, ahí donde estamos leyendo, dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, ¿y qué? Y apartarán a los malos. A los malos de entre los que justos. Amén. Así será, hermano. Gloria al Señor. Como lo decía Apocalipsis. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Amén. A predicar este evangelio. A predicar esta palabra. Iglesia, y que Dios nos ayude cada día a ser aprobados por Él. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Que cuando Él nos examine, pueda ver en nosotros esa pureza, esa santidad, pueda encontrar en nosotros esa aprobación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso Él daba esta parábola, hermano. Amén. Porque así es. Gloria al Señor. Amén. Hoy muchos están dentro de la iglesia sirviendo a Dios de la manera que quieren, de la manera que les parece. Hoy muchos quieren agradar a Dios estando en sus casas, no asistiendo a la iglesia, no teniendo un compromiso con Dios. Amén. El día que el Señor venga y mande a sus ángeles a separar los malos de los justos, allí será entonces el lloro y el crujir de dientes. Allí muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas y aquellas, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca hubo un compromiso delante del Señor. Porque nunca quisieron, hermano, arreglar sus vidas delante de Dios, hermano. Hoy es el llamado, gloria a Dios. Amén. A que podamos ser aprobados delante del Señor, hermano. A que podamos ser, hermano, esos buenos peces, ¿cierto? Amén. Que son echados allí en la cesta y reservados para el reino de los cielos. Yo quiero ser de esos, hermano. Amén. 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 La iglesia debe ser de esa, hermano. Pero hoy muchos están en sus casas reposados, ¿cierto? Hoy muchos están en sus casas, hermano, siguiendo doctrinas erradas. Hoy muchos están allá viviendo a su manera el evangelio, porque a mí me parece que es así, pero lamentablemente no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Y si queremos ser aprobados por Dios y Él nos diga, bienaventurados, entren en el gozo de su Señor, debemos vivir para Dios, viviendo la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios, hermano, bien guardada en nuestro corazón y poniendo la palabra de Dios como un simiente en nuestra vida, viviéndola, oyéndola, siendo hacedores de esta palabra, hermano. Porque de esa manera vamos a ser acreedores al reino de los cielos. Amén. Dios nos ayude. Y a los que están a la distancia, Dios les ayude también. Amén. Que no es a la manera nuestra, sino es a la manera de Dios. Gloria Hoy a es Dios. el llamado de Dios ¿a qué? A un arrepentimiento verdadero. Amén. A buscar ese reino de los cielos de todo corazón. A tener un compromiso real con Dios. A tener un compromiso verdadero. Porque la Biblia dice ahí en Apocalipsis también, hermano, que Dios no quiere ni fríos. Dios quiere fríos o calientes. Amén. Pero lo que es tibio, Dios no lo va a querer. Hermano, Amén. es tiempo. Bendito sea el Señor. Es tiempo. Hermano, hermana, quizás me escucha a la distancia. Si usted ha tenido una vida hasta este punto, una vida tibia en las cosas del Señor, hoy es tiempo de que usted se ponga cuentas con el Señor y empiece a vivir una vida agradable al Señor, porque es la única manera de la cual no solamente usted, sino yo y toda la iglesia vamos a tener derecho a ese reino de los cielos. Gloria a Dios. Dios nos ayude y Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para cada día avanzar en este camino, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir al Gloria a Dios. pastor
que pase por este lugar y bendiga en oración. Dios les bendiga. Gracias Señor por tu palabra que es tu evangelio, Señor. El evangelio de salvación, Señor. Te pido que la mejor manera, Señor, la mejor manera, hermano, hermana, la mejor manera de sellar una palabra es arrepintiéndonos y permitiéndole al Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, que es el sello del cristiano, poder decir: Espíritu Santo, redarguye mi corazón, Espíritu Santo, llena mi corazón y te pido perdón por todos los pecados. Hermanos, hermana, allá a la distancia, si usted ha aceptado esta palabra y cree que es acreedor, que quiere ser acreedor de estar en esa cesta y cree que es parte de ese mar de peces que están siendo movidos para el reino de los cielos, selle esta palabra. ¿Y cómo lo puedes hacer? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí no sellamos palabra con dinero, aquí no sellamos palabra con pactos, ni con siembras, ni nada de eso. La única manera de sellar una palabra en nuestra vida es obedeciéndola. Es obedeciéndola, es diciendo: Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname todos mis pecados. Y te pido, Señor, que me ayudes a seguir el evangelio de salvación, el cual me lleva al reino de los cielos. Señor amado, bendice a mis hermanos allá a la distancia. Bendice a mis hermanos que estamos acá reunidos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a obedecer a este bendito evangelio de salvación que ha sido predicado y que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar a lo que nos sirve, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta, Señor, que necesitamos este evangelio todos los días de nuestra vida, porque tu palabra nos enseña: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y el poder lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por tu siervo evangelista a las naciones de la tierra, porque será compartido, dice tu palabra, será predicado. Por lo tanto, como será predicado a todas las naciones y a todas las personas, tenemos que compartir este mensaje. Aleluya, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por tu palabra. Bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo, Señor. Dale más sabiduría, entendimiento de tu palabra, y dale más entendimiento de tu palabra para seguir adelante, y dale más fuerza, Señor, para seguir adelante predicando este evangelio del reino, Señor, porque tú quieres venir, pero tiene que ser predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Aleluya, gloria al nombre de Cristo, aleluya, amén y amén. Hermanos, si usted puede, comparta este evangelio, porque así llenaremos a las naciones de la presencia y del nombre de Cristo. Dios les bendiga, una feliz noche para todos. Amén.